Existen dos formas de calcular o realizar cálculos en Excel. Una es la que llamamos fórmulas de usuario, aquellas que son creadas por los propios usuarios de acuerdo a la necesidad requerida. Por ejemplo, aquí vemos la necesidad de sumar 3 celdas. Usando el operador más, la sintaxis para empezar una fórmula, un cálculo, el símbolo igual, y la referencia de celda que deseamos sumar. En este caso estamos sumando el contenido de la celda E7 más el contenido de la celda E8 más el contenido de la celda E9. Al ponerle igual le decimos a Excel que calcule y esto nos da como resultado la suma de los tres. ¿Bien? Por un lado entonces he usado los operadores matemáticos y la sintaxis para una fórmula y he calculado una simple suma. Ahora, existe otra forma de sumar. Bien, en la biblioteca de Excel existen de manera predeterminada algunas funciones que nos van a ahorrar mucho el trabajo al momento de hacer cálculos, sobre todo cuando manejamos mucha información. Para este ejemplo observamos que ya no son 2 o 3 sumandos, sino es una fila más larga de sumandos. Es un buen momento entonces para calcular ya no usando una fórmula de usuario, sino usando una función. Una de las funciones más comunes y más utilizadas de Excel es la función llamada suma. Lo que hace, como su nombre lo indica, es sumar una cantidad n de celdas, a lo que le llamamos rango de celdas. Un rango de celdas es un grupo de celdas que Excel las delimita, las reconoce con indicarle la primera celda, solo la primera y solo la última celda del grupo de celdas o del rango de celdas que deseo calcular. ¿Cómo se define este rango? Como vemos acá en la imagen, es la primera celda, el símbolo de los dos puntos, que Excel reconoce como hasta, y la última celda. Este argumento del rango de celdas que deseo sumar, el grupo de celdas que deseo sumar, debe estar entre paréntesis. Esta forma de escribir corresponde a la sintaxis correcta para escribir una función. El símbolo de igual, el nombre de la función, en este caso suma, y entre paréntesis el grupo o rango de celdas que deseo sumar. Veamos el ejemplo. Deseo sumar en la celda E24 todas las celdas que se encuentran en el rango desde E7 hasta E23. Como son muchas celdas, voy a hacer uso de la función suma. Entonces, edito la celda, escribo el símbolo de igualdad, el nombre de la función, en este caso suma, y entre paréntesis el rango de celdas que deseo sumar. Puedo arrastrarlas con el mouse o puedo escribir la primera celda, el símbolo de los dos puntos, la última celda y cerrar los paréntesis. En resumen, entonces, hemos aprendido a usar dos formas de cálculo utilizando una fórmula de usuario y usando la función suma. Aconsejamos usar la función suma cuando tenemos muchos datos que sumar, en este caso un rango de celdas, y me facilita utilizar la función suma porque solo debo indicarle el rango de celdas y no ir indicándole cada sumando, lo que haría mi fórmula mucho más larga y me tomaría mucho más tiempo.